jueves. No sé si se fijaron, pero hoy día les subí las correcciones del control uno. Es el país que tiene mayor homogeneidad en la distribución de modelos de confianza, pruebas de hipótesis, no sé, después en el próximo curso, modelos de regresión, tengan claro de qué estamos hablando cuando hablamos de inferencia estadística. Esta clase es bien ambiciosa, es bien larga, pero si no alcanzamos a verlo todo hoy día, podemos continuar el jueves, ¿ya? Vamos a hablar en términos bien generales de lo que es la inferencia estadística, vamos a hablar de la teoría de la probabilidad, se dice que la probabilidad es el vehículo de la inferencia estadística, es lo que nos va a permitir hacer inferencia estadística. Vamos a hablar de la estandarización de variables, vamos a hablar de un tipo de distribución de probabilidad que es la distribución de probabilidad normal, y después vamos a hablar de distribuciones muestrales, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es cuál es la diferencia entre la estadística descriptiva y la estadística inferencial. En la primera parte del curso hablamos de lo que es la estadística descriptiva. La estadística descriptiva van a ser todos aquellos procedimientos estadísticos que nos permiten contabilizar la frecuencia de ocurrencia de los valores en una muestra. Nos habla de cómo se distribuyen los valores en una muestra, cómo se dispersan, ¿ya? En la primera parte del curso nosotros hablamos de lo que son las tablas de frecuencia, los histogramas, ¿cierto? Estadísticos descriptivos, conocimos algunos gráficos como los diagramas de caja, ¿cierto? Y más adelante vamos a hablar de lo que son las tablas de contingencia, ¿ya? Eh, pero estas herramientas son herramientas que nosotros estamos en la muestra y estamos describiendo la muestra, ¿cierto? No estamos haciendo inferencia estadística, no estamos sacando conclusiones para la población. ¿Qué es lo que hace la inferencia estadística? La inferencia estadística, a partir de lo que sucede en la muestra, intenta predecir lo que sucede en la población. Entonces esto es inferir a partir de la muestra lo que pasa en la población. Aquí también podemos hacer inferencia estadística univariada o multivariada. En la estadística univariada vamos a conocer lo que es la estimación de parámetros, principalmente a partir de intervalos de confianza, y en la estadística multivariada vamos a hablar de los test de hipótesis, y vamos a hablar de la regresión. Bueno, la regresión va a ser principalmente el curso 2, van a hablar principalmente ustedes de regresión con la profesora que dicta ese curso, ¿ya? Entonces, cuando estamos haciendo inferencia estadística, lo que nosotros queremos hacer es, a partir de la muestra, inferir lo que sucede en la población, ¿ya? Es importante la estadística descriptiva, sí, porque yo siempre tengo que hacer este esfuerzo por describir mi muestra, saber cómo se comporta mi muestra, pero yo no me quiero quedar solamente en la muestra, quiero inferir lo que probablemente sucede en la población. Y sin estar haciendo proselitismo político ni nada por el estilo, estas semanas, antes de las primarias y antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias que tenemos este año, nos vamos a ver inundados de esto, ¿ya? Yo puse acá la última encuesta Academ, que es una de las que más se reporta en la prensa y que seguramente ustedes, ahí los que les gusta más la política, están siguiendo semana a semana, donde Cadem, a partir de su estudio que se llama Plaza Pública, todas las semanas, todos los domingos nos sorprende con sus resultados, ¿no? Eh, entonces, cuando Cadem saca una muestra e intenta predecir cuál es el candidato que tiene o la candidata que tiene eh, el mayor, no sé cómo se puede decir, el mayor apoyo de la ciudadanía, ya sea porque van a votar por ellos o porque creen que va a ser el próximo o la próxima presidente, eh, lo que hace es que recoge una muestra, ¿cierto? No hace un censo. No tiene una máquina del tiempo y viaja al futuro y ve los resultados de las elecciones. No, saca una muestra. Muestra que pretende predecir lo que va a pasar cuando sean las elecciones presidenciales o las elecciones primarias, ¿no? Entonces este es un clásico ejemplo de cómo yo intento predecir algo que va a suceder, en este caso lo que va a suceder en el futuro, pero algo que sucede en la población de votantes que vamos a ir a votar, ¿cierto? A final de año, no sé qué días son las elecciones, ¿ya? Entonces lo que intenta CADEM es predecir, ¿cierto? Cuáles son las preferencias y quién va a ser el próximo presidente o la próxima presidenta de Chile, ¿cierto? Entonces lo interesante acá es que tenemos un conflicto analítico, queremos llegar a la población, pero no podemos acceder a la población. Sabemos que la única manera que tenemos de acceder a la población es a partir de una muestra. En este caso, ¿cuál es mi población? Son mi población de votantes. Yo quiero predecir la población de votantes por quién va a votar, ¿cierto? Ahora, trabajar con muestras, ¿ya? ¿Hay una brecha? ¿La muestra es lo mismo que la población? No, ¿cierto? La población es esto inalcanzable, ¿cierto? Es tan inalcanzable que por eso los censos de población se hacen cada 10 años, ¿cierto? Porque es muy difícil, a veces se hace cada 10 años y ni siquiera se hace muy bien. ¿Por qué? Porque llegar a la población, llegar a esa cobertura, es difícil. No es fácil tener datos poblacionales, sobre todo cuando las poblaciones son grandes. Ya, a lo mejor si yo estoy hablando de la población de estudiantes del curso análisis de datos estadístico del diplomado, quizás es una población chiquitita a la que puedo acceder. Pero ¿qué pasa cuando estas poblaciones son más grandes? ¿Ya? Tenemos aquí una población, ¿ya? Eh, no puedo acceder a esta población y tengo muestras, ¿ya? Supongamos que queremos predecir de esta población la edad. Entonces la muestra 1
tengo que la media de edad es 30 años, en la muestra 2, la media de edad es 30 años, en la muestra 3, la media de edad es 30 años. Es decir, en una población donde todos los individuos son iguales, da lo mismo la muestra con la que trabaje, incluso da lo mismo el tamaño de la muestra con la que trabaje, ¿cierto? Todas las muestras me van a dar el mismo resultado. Eh, pero la realidad es que no todos los individuos son iguales, ¿cierto? Todas las personas pensamos distinto, tenemos distinta edad, tenemos diferentes gustos, diferentes preferencias, y qué bueno que sea así. Por lo tanto, cuando nos queremos aproximar a la población, y aquí les puse a todos los personajes como que tuvieran distintas creencias, ya todos tienen distintos corazones, ¿ya? Nos damos cuenta de que todas las personas son distintas. Por lo tanto, ya no da lo mismo la muestra que yo saco de la población. En la muestra 1 me dice que la media de edad es 25,3 años. La muestra número 2 me dice que la media de edad son 30,1 años. La muestra número 3 me dice que la media de edad es 28,5 años. Las tres muestras fueron sacadas de la misma población. Las tres muestras tienen distinto tamaño, ¿cierto? Hay una muestra de 3 casos, hay una muestra de 5, hay una muestra de 4 casos. Entonces las muestras difieren en su tamaño, difieren en su media, seguramente también difieren en la dispersión. Pero ¿cuál es la mejor muestra? ¿Con cuál muestra hago la mejor inferencia? Y eso es algo que necesitamos resolver, ¿ya? Entonces, ¿por qué tenemos esta brecha entre la muestra y la población? ¿O por qué tenemos que trabajar con muestras? Porque no puedo acceder a la población, ¿cierto? Ahora, ¿da lo mismo como yo saque una muestra de la población? No, no da lo mismo, porque distintas muestras me van a dar distintos resultados. Entonces, ¿a cuál le creo? Si yo voy a trabajar con solo una muestra, ¿ya? Tengo presupuesto solamente para sacar una muestra de la población y una muestra además limitada, ¿cierto? Entonces, ¿nosotros qué necesitamos para hacer inferencia estadística? Necesitamos una muestra, pero ¿cualquier muestra nos sirve? No. Esta muestra tiene que ser representativa de la población. De manera que yo asegure, por algún procedimiento, que la muestra que estoy sacando de mi población es una muestra que me va a permitir hacer inferencia estadística. Entonces necesitamos saber cómo obtengo, cómo nos aproximamos a una muestra que nos permita hacer inferencia estadística. Este esquema resume de alguna manera cuál es este proceso mediante el cual nosotros nos aproximamos a la población, ¿ya? Entonces miren acá el primer cuadrito que está en la parte izquierda de la pantalla, ¿cierto? La población. Yo la puse media transparente, porque la población es algo inalcanzable, ¿cierto? Es como Ghost, no sé, es como un fantasma que yo no puedo tocar, ¿cierto? Eh, entonces, para acceder a ella, necesito saber cómo yo cubro a esta población a la que quiero acceder. ¿Cómo accedo a ella? Bueno, a partir de un marco muestral. Yo necesito algo que me permita aproximarme a esta población, ¿ya? Yo antes, cuando hacía hace muchos años clase atrás, decía, bueno, yo podría tener una guía telefónica, las páginas blancas con los teléfonos de todas las personas, pero eso ya no existe, ¿cierto? Es porque hago clases hace muchos años. Pero nosotros necesitaríamos un listado, si, no sé, de todos los teléfonos de todos los chilenos para poder construir un marco muestral que me permita acceder a la población. O no sé, la dirección de todos los chilenos. Algo que a mí me permita acceder a todas las personas. Y si no tengo cómo acceder, bueno, tengo que ver una manera de cómo construyo un marco muestral que me permita acceder a la población. Ya, pero supongamos que tuviésemos el teléfono de todas las personas de Chile, ¿ya? Tenemos mucho dinero y ahí un hacker nos vende las bases de datos con los teléfonos de todos los chilenos. Supongamos que es legal utilizarlo, entonces ya, tengo este marco muestral. Pero bueno, tengo este marco muestral, pero ¿tengo plata para llamar a todos? No lo sé. No sé si tengo plata para llamarlos a todos. Entonces, de este marco muestral, yo a partir de un proceso de selección voy a seleccionar una muestra teórica. Por este gran marco muestral, de todos los casos que yo puedo tener algún registro, voy a escoger una muestra teórica. ¿A cuántos casos voy a lograr? Y acá tengo que escoger un criterio. Voy a escoger casos según el tamaño de la región, no sé, de la comuna a la que está afiliado cierto teléfono para tener cierta representatividad y no tener solamente teléfonos de la región metropolitana. No sé si estoy haciendo un muestreo por casas, quizás voy a seleccionar manzanas y de estas manzanas voy a seleccionar casas. O cual sea el marco muestral que yo tenga, voy a tener que hacer un proceso de seleccionar una muestra teórica. ¿De qué va a depender esta muestra teórica? Bueno, va a depender de los recursos que yo tengo, y cuando hablo de recursos hablo de tiempo, de dinero, de capital humano, ¿cierto? Y todo ese tipo de cosas que a mí me van a permitir tener una selección de datos de este marco muestral. Ahora bien, la pregunta es, ¿este marco muestral, o sea, esta muestra teórica, voy a acceder a toda esta muestra teórica? Quizás no, porque siempre tenemos tasas de logro, ¿cierto? Y existen ciertas tasas de logro que son más aceptables que otras, pero sabemos que no van a contestar todo. Y finalmente, yo me voy a quedar con una muestra efectiva. Después de todo este proceso, para hacer inferencia de esta población que es inaccesible, yo voy a hacer inferencia a partir de una muestra que he seleccionado o una muestra que he logrado a partir de un marco muestral determinado. Entonces, cuando nosotros nos aproximamos a la población, necesitamos comprender esto. Ahora, ¿qué características tiene que tener esta muestra efectiva? Bueno, esta muestra tenemos que asegurar representatividad de la población, ¿cierto? Y además necesitamos que esta muestra, en sus procesos de selección, existan componentes de aleatoriedad. Ya vamos a entender por qué necesitamos que nuestras muestras, las muestras que utilicemos para hacer inferencias estadísticas, tienen que ser muestras que tengan este componente de representatividad y aleatoriedad. La muestra nunca va a ser igual a la población,
siempre va a existir una brecha entre la muestra y la población. Y ustedes lo verán como evidente, ¿cierto? Porque pasamos por todo este proceso, ¿cierto? De definir un marco muestral, seleccionar una muestra teórica, controlar esta cosa, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que saber hasta el momento? Primero, que la muestra va a ser la manera en que nosotros nos vamos a aproximar a la población, ¿cierto? Va a ser como nuestra bolita de cristal que nos va a decir quién es el próximo presidente, quién va a ser el próximo o próxima presidente de Chile, ¿cierto? La población nunca la podemos conocer por completo. La manera, por ejemplo, que hace CADEM para, eh, para poder conocer y todas estas empresas que hacen encuestas, ¿qué es lo que tienen? Tienen un marco muestral, que son teléfonos que le compran a las compañías telefónicas, ¿cierto? Y son celulares y todo eso. Bueno, el CEP hace estudios presenciales todavía. Ellos sí hacen como a la antigua, que van casa por casa, preguntando, etcétera, ¿ya? Pero la población nunca podemos acceder por completo, ¿cierto? Yo nunca voy a acceder a la población de votantes antes del día de las votaciones. Eh, y para que la muestra esté lo más cerca de la población, necesitamos que tenga dos características. Primero, que sea representativa de la población de la cual queremos hacer inferencia. Y ahí se escogen algunos descriptores claves para poder medir representatividad. Y además debe tener un grado de error conocido o dimensionado. Es decir, tenemos que ser capaces de identificar cuál es este error. Lo importante es que este error siempre va a existir. Lo importante es que podamos dimensionar. Y es la teoría de la probabilidad la que nos va a ayudar a conectar lo que es la muestra con la población. Por eso se dice que la teoría de la probabilidad es el vehículo de la estadística, ¿ya? La teoría de la probabilidad nos va a preguntar por la ocurrencia de algo cuando las características de la población o, eh, o los resultados de un experimento, ya vamos a ver que nos habla cuando hablamos de teoría de la probabilidad. Y la estadística es la que describe la muestra para decir algo de una población que no se conoce. Entonces vamos a ver que todavía teoría de la probabilidad y estadística son dos elementos diferentes. Vamos a ver cómo se conecta, ¿no? Cómo se conecta esta posibilidad de hacer inferencia estadística a través de la teoría de la probabilidad. Entonces, ¿qué es lo que es la teoría de la probabilidad? ¿O qué es lo que son las probabilidades? Una probabilidad es una frecuencia relativa con la que se espera que ocurra un evento, sabiendo todos los resultados posibles de obtener. Entonces, en un experimento se pueden presentar n resultados diferentes que son excluyentes entre sí, ¿cierto? Y tienen una frecuencia f, que f refiere a casos favorables. Entonces, la probabilidad de los resultados favorables va a ser los resultados favorables partido por los resultados posibles. Es decir, f partido en n. La frecuencia de casos favorables partido por la frecuencia de casos posibles. Esta es una definición bien genérica, ¿cierto? Y esto simplemente es una proporción, ¿ya? Eh, Ahora, existen distintas maneras de obtener las probabilidades. Podemos calcular la probabilidad teórica, que es cuando se conoce el espacio muestral. El espacio muestral corresponde a todos los resultados posibles. Existe también la probabilidad empírica, donde se determina el espacio muestral no lo conocemos, y este se determina de manera experimental. Y las probabilidades subjetivas, donde el espacio muestral se define de manera subjetiva. Entonces, la gran diferencia entre estos tres tipos de probabilidad es el conocimiento que tenemos del espacio muestral, es decir, de n, de todos los resultados posibles. Veamos un ejemplo para cada uno de estos ejemplos. Entonces, la probabilidad teórica sería esto. Se sabe, por ejemplo, que acá tenemos una sala de espera, un hospital, en un consultorio, donde tenemos hombres y mujeres. Entonces, yo conozco el espacio muestral. Sé que en esta sala de espera hay 15 personas, 6 son hombres, 9 son mujeres. Entonces, conozco el espacio muestral, ¿ya? Es decir, conozco la población de personas que están en esta sala de espera. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que al azar yo saque a una mujer de esta sala de espera? Dijimos que una probabilidad se divide, o sea, se calcula como casos favorables partido por casos posibles. Aquí, ¿cuáles son los casos favorables? Ser mujer. Y hay 9 mujeres. Entonces tengo que decir 9 casos favorables de 15 casos posibles. Ya, muy bien, ahí me están adelantando los resultados, ¿cierto? Entonces, hago una división en la cual digo, bueno, 9 casos favorables de 15 casos de mi espacio muestral. Por lo tanto, para calcular la probabilidad de ser mujer en esta sala de espera, tengo que decir que hay 9 casos favorables dividido por 15 casos posibles. Esto lo puedo simplificar. Entonces puedo decir que 3 de cada 5 personas de esta sala de espera son mujeres, que es lo mismo que decir que una proporción de 0,6. Si hablamos porcentaje, diríamos un 60%. Un 60% de las personas de esta sala de espera son mujeres. Entonces, esta es una probabilidad teórica, porque yo conozco completamente el espacio muestral. A diferencia de la probabilidad empírica, donde la probabilidad empírica yo no sé quién está en la sala de espera. No puedo acceder a la sala de espera. Estamos, no sé, en los tiempos del COVID, entonces las personas estaban en la sala de espera, nadie puede entrar ahí. Entonces, yo me puedo aproximar a la sala de espera, pero de manera experimental. Entonces, yo saco un caso y veo si es hombre o mujer. Devuelvo el caso a la sala de espera. Saco otro caso y de esta manera experimental me aproximo a la sala de espera. Entonces, este procedimiento lo hago 15 veces.
y veo, de estos 15 resultados posibles, ¿cuántas veces al azar saqué una mujer? Y de esa manera yo obtendría una probabilidad empírica, porque a través de un experimento me aproximo a lo que probablemente sucede en ese espacio muestral que yo no conozco, que es la sala de espera. Entonces, fíjense, acá es diferente, porque estoy sacando al azar una persona de la sala de espera y estoy viendo si es hombre o mujer. Devuelvo ese caso, ¿cierto? A la sala de espera, vuelvo a sacar. Si hay más mujeres que hombres, los resultados de mi experimento deberían darme más mujeres, ¿cierto? Pero esta es una manera de aproximarse de manera empírica a este espacio muestral que yo no conozco. Y bueno, finalmente tenemos la probabilidad subjetiva. Ya la probabilidad subjetiva se basa, como bien dice, en la subjetividad. Entonces, a una persona le preguntamos y le decimos, mira, adentro de la sala de espera hay 15 personas, ¿cuánto crees tú que son mujeres? Entonces la persona dice, mira, las mujeres son más buenas para ir al médico, los hombres son malos para ir al médico, cuando se dan cuenta que están enfermos ya tienen la enfermedad muy avanzada, o se quejan pero nunca van al médico. De las 15 personas, yo creo que la mayoría son mujeres, 10 son mujeres. 10 de 15 me da un 66%, 66% de las personas en la sala de espera son mujeres. Entonces, estas son tres maneras de estimar probabilidad. Claramente la probabilidad subjetiva no está dentro del campo de la estadística, ¿cierto? Pero sí lo que es la probabilidad teórica y lo que es la probabilidad empírica. Son dos maneras de estimar probabilidades cuando se conoce el espacio muestral, como en el caso de la probabilidad teórica, y cuando no se conoce el espacio muestral, y me aproximo a esta de manera experimental, ¿cierto? Haciendo un experimento que a mí me permite aproximarme al espacio muestral. Claramente, durante el curso vamos a hablar de lo que es la probabilidad teórica, es decir, cuando conozco el espacio muestral, y la probabilidad, el cálculo de probabilidad empírica, es decir, cuando no conozco el espacio muestral y me aproximo a este espacio muestral de manera experimental.